Bienvenido a un nuevo video de Camina con Fe. ¿Alguna vez has sentido que el rencor te consume por dentro como un fuego que no puedes apagar? ¿Has experimentado esa sensación de llevar una carga invisible que te agota día tras día? Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu vida para siempre: el poder transformador del perdón. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video, porque lo que compartiremos hoy puede ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar. Imagínate por un momento que llevas una mochila llena de piedras pesadas en tu espalda. Cada piedra representa una herida, una traición, una palabra hiriente que alguien te dijo. Con el tiempo, esa mochila se vuelve tan pesada que ya no puedes caminar con libertad. Esto es exactamente lo que sucede cuando no perdonamos. Cargamos un peso que nunca fue nuestro para llevar. Jesús conocía perfectamente esta realidad humana cuando nos enseñó sobre el perdón en Mateo 6:14-15. En este pasaje, Jesús nos revela una verdad profunda que muchos no comprenden completamente. Él dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. No es simplemente una sugerencia amable o un consejo de autoayuda. Es una ley espiritual tan real como la ley de gravedad. Cuando perdonamos, activamos el perdón de Dios hacia nosotros. Es como si Jesús nos estuviera diciendo que el perdón es la llave maestra que abre todas las puertas hacia la libertad. Pero aquí viene algo que puede sorprenderte. El perdón no es principalmente sobre la otra persona. Recuerdo una vez cuando alguien muy cercano a mí me traicionó profundamente y durante meses sentí como si tuviera un nudo en el estómago que nunca se desataba. Pensaba que perdonar significaba dejar que esa persona se saliera con la suya. Pero cuando finalmente entendí lo que realmente significa el perdón bíblico, mi vida cambió por completo. Descubrí que el perdón es el regalo más poderoso que puedes darte a ti mismo. El perdón, según Jesús, no es una emoción que esperamos sentir, sino una decisión que tomamos. Es como decidir abrir las ventanas de una habitación que ha estado cerrada por mucho tiempo. Al principio puede ser incómodo, pero pronto el aire fresco comienza a circular y todo cambia. Si este mensaje ya está resonando en tu corazón, dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido que transformará tu vida espiritual. Ahora profundicemos en lo que realmente significa el perdón en las enseñanzas de Cristo. Cuando Jesús habla del perdón en Mateo 6:14-15, está revelando uno de los secretos más profundos del reino de Dios. Muchas personas piensan que perdonar significa pretender que nada pasó o volver a confiar ciegamente en quien nos lastimó. Pero la palabra griega que Jesús usa aquí es aphiemi, que significa literalmente dejar ir, liberar, soltar. Es como cuando tienes algo apretado en tu puño cerrado y finalmente decides abrir la mano y dejarlo caer. El objeto ya no tiene poder sobre ti porque ya no lo estás sosteniendo. Piensa en esto: cuando alguien te debe dinero y decides cancelar esa deuda, ¿qué sucede? Esa persona queda libre de la obligación, pero tú también quedas libre de la carga de estar cobrando constantemente. Jesús nos enseña que cuando perdonamos, estamos cancelando una deuda emocional que alguien tiene con nosotros, no porque la persona lo merezca, sino porque nosotros merecemos ser libres. Es una transacción espiritual donde intercambiamos nuestro derecho a la venganza por la paz de Dios. Hay algo hermoso en la forma como Jesús conecta nuestro perdón hacia otros con el perdón de Dios hacia nosotros. No es un chantaje divino, sino una revelación de cómo funciona el corazón humano. Cuando nuestro corazón está cerrado al perdón, también se cierra a recibir la gracia de Dios. Es como tener las manos llenas de basura. No puedes recibir los regalos que alguien quiere darte hasta que no sueltes lo que estás cargando. La gracia de Dios siempre está disponible, pero nuestras manos deben estar libres para recibirla. Una de las verdades más liberadoras que aprendí es que el perdón no requiere que la otra persona se arrepienta primero. Jesús perdonó desde la cruz a quienes lo crucificaban, incluso antes de que ellos pidieran perdón. El perdón es como quitarte un abrigo pesado en un día caluroso. Lo haces por tu propio bienestar, no porque el clima haya cambiado. Y aquí es donde muchos descubren algo asombroso. Cuando soltamos la carga del rencor, de repente tenemos espacio en nuestro corazón para experimentar algo completamente diferente. ¿Has notado cómo una pequeña piedra en tu zapato puede arruinar toda una caminata? Así funciona el rencor en nuestras vidas. Recuerdo perfectamente una época en mi vida cuando llevaba una herida tan profunda que afectaba cada conversación, cada decisión, incluso mi manera de orar. Era como si tuviera un filtro oscuro sobre mis ojos que teñía todo de amargura. Lo que más me dolía era darme cuenta de que la persona que me había lastimado seguía con su vida, mientras yo me consumía lentamente en mi propio veneno emocional. El rencor tiene una característica muy peculiar: crece en la oscuridad. Cada vez que revisamos mentalmente lo que nos hicieron,
Cada vez que imaginamos lo que deberíamos haber dicho o hecho, estamos alimentando ese fuego interior. Es como echar gasolina a una hoguera que ya está ardiendo. Y lo más trágico es que mientras nosotros nos quemamos por dentro, muchas veces la otra persona ni siquiera sabe el dolor que nos causó. Guardamos rancor pensando que es un arma contra ellos, pero en realidad es un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Hay algo que descubrí en mi experiencia personal. El rancor no solo nos daña emocionalmente, sino que crea una barrera espiritual entre nosotros y Dios. Es como intentar sintonizar una radio con interferencia constante. Puedes escuchar la música de fondo, pero nunca con claridad. Cuando nuestro corazón está lleno de amargura, nuestras oraciones suenan diferentes, nuestra alabanza se siente forzada y esa intimidad dulce con Dios se vuelve distante. No porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros hemos construido muros emocionales que bloquean su presencia. La Escritura es clara cuando dice que el rancor es como ácido, destruye el recipiente que lo contiene. He visto personas que han permitido que una ofensa se convierta en el centro de su identidad, definiendo quiénes son por lo que alguien más les hizo. Se convierten en víctimas profesionales, expertas en contar su historia de dolor, pero incapaces de escribir un nuevo capítulo de victoria. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando, las oportunidades se van, y la vida que Dios diseñó para ellos permanece encerrada detrás de las puertas del resentimiento. Aquí es donde el perdón se vuelve verdaderamente revolucionario. Es un acto radical de fe en el carácter de Dios. Cuando decidimos perdonar, estamos esencialmente diciéndole a Dios: confío en que tú eres justo, confío en que tú ves lo que yo no veo, y confío en que tu justicia es mejor que mi venganza. Es como un barco que ha estado anclado en aguas poco profundas durante años. El capitán sabe que hay mar abierto esperándolo, pero debe tomar la decisión de levantar el ancla, aunque no pueda ver exactamente hacia dónde lo llevará la corriente. La fe es creer que Dios puede sacar belleza de las cenizas de nuestro dolor. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que nos hicieron estuvo bien o que no importa. Estamos declarando que creemos en un Dios tan grande y tan bueno que puede transformar incluso nuestras heridas más profundas en fortaleza, sabiduría y compasión. Es como plantar una semilla en tierra que ha sido quemada. Requiere fe creer que algo hermoso puede crecer en ese lugar desolado. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido es que el perdón es la manera de Dios de enseñarnos a pensar como Él piensa. Desde nuestra perspectiva humana, queremos justicia inmediata, queremos que el dolor se detenga ahora mismo, pero Dios ve la imagen completa, ve cómo nuestro sufrimiento puede convertirse en ministerio, cómo nuestras cicatrices pueden convertirse en estrellas que guían a otros. Cuando perdonamos, estamos eligiendo ver con los ojos de la eternidad en lugar de los ojos del momento presente. El perdón como acto de fe también significa confiar en que Dios puede cambiar tanto nuestro corazón como el corazón de quien nos lastimó. No perdonamos porque la persona lo merezca, sino porque creemos en un Dios que especializa en transformar corazones de piedra en corazones de carne. Es como soltar un globo al cielo. Ya no podemos controlarlo, pero confiamos en que llegará exactamente donde necesita llegar. Y en ese acto de soltar, algo mágico sucede dentro de nosotros. La verdadera libertad que viene del perdón es algo que no puedes entender hasta que la experimentas en carne propia. Es como vivir toda tu vida en una habitación sin ventanas y de repente alguien abre una puerta que ni sabías que existía. Recuerdo el momento exacto cuando decidí perdonar a esa persona que me había causado tanto dolor. No fue un sentimiento bonito o una experiencia mística, fue una decisión fría, casi mecánica. Hoy elijo soltarte, pero lo que pasó en los días siguientes me dejó sin palabras. Era como si hubiera estado respirando a medias toda mi vida y finalmente pudiera llenar mis pulmones completamente. La libertad del perdón no es solo emocional, es completamente práctica. Cuando cargas rancor, una parte de tu mente está constantemente ocupada procesando esa herida. Es como tener un programa corriendo en segundo plano en tu computadora que consume toda la memoria. Cuando perdonas, de repente tienes acceso a una energía mental y emocional que habías olvidado que existía. Puedes soñar de nuevo. Puedes planificar el futuro sin que el pasado contamine cada pensamiento. Es liberación en su forma más pura. Pero aquí está la parte que más me fascina. El perdón nos liberta no solo de las acciones de otros, sino de nuestra propia prisión mental. Porque cuando no perdonamos, nos convertimos en guardias de nuestra propia cárcel. Pasamos años vigilando la puerta, asegurándonos de que el rencor esté bien guardado, alimentándolo diariamente con nuestros pensamientos. Y todo ese tiempo la llave de la libertad estaba en nuestras propias manos. El perdón es como despertar de una pesadilla y darte cuenta de que puedes levantarte de la cama cuando quieras. La libertad del perdón también nos permite redescubrir quiénes somos realmente. Cuando vivimos definidos por nuestras heridas, perdemos contacto con nuestra verdadera identidad en Cristo.
Es como ver tu reflejo en un espejo roto. La imagen está distorsionada. Pero cuando perdonamos, es como si ese espejo se reparara mágicamente y pudiéramos vernos como Dios nos ve, amados, valiosos, con un propósito hermoso. Y esa nueva visión de nosotros mismos nos da la valentía para abrazar el futuro que Dios tiene preparado, sin las cadenas del pasado arrastrando nuestros pies. Existe un tipo de paz que solo conoces cuando has perdonado de verdad, y no se parece a nada que hayas experimentado antes. No es la ausencia de problemas o la tranquilidad temporal que sientes en unas vacaciones. Es algo mucho más profundo. Es la paz que viene de saber que estás alineado con el corazón de Dios. Es como cuando un río que ha estado bloqueado por rocas y escombros finalmente encuentra su curso natural. El agua fluye con una fuerza serena pero imparable, y todo a su alrededor comienza a florecer de nuevo. La primera vez que experimenté esta paz después de perdonar, pensé que era una coincidencia. Había estado orando por meses pidiendo que Dios me diera tranquilidad sobre una situación muy dolorosa, pero mi corazón seguía agitado como el mar en tormenta. Pero el día que decidí perdonar completamente, sin condiciones ni expectativas, algo cambió en mi interior. Era como si hubiera estado escuchando ruido constante durante años y de repente todo se quedara en silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de la presencia de Dios. Esta paz tiene una característica muy especial. No depende de las circunstancias externas. Puedes tener problemas en el trabajo, dificultades familiares, preocupaciones económicas, pero en el centro de tu ser hay una calma que no se puede explicar con palabras humanas. Es la paz que Jesús prometió cuando dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy». Es una paz que trasciende el entendimiento porque viene directamente del trono de Dios y se instala en tu corazón como un huésped permanente que nunca se va. Lo más hermoso de esta paz es que se convierte en un testimonio viviente para otros. Las personas a tu alrededor comienzan a notar algo diferente en ti. Ya no reaccionas con la misma intensidad ante las ofensas menores. Ya no te alteras cuando alguien te trata mal. No es que te hayas vuelto insensible, sino que has encontrado una fuente de fortaleza interior que no se agota. Es como tener acceso a un manantial de agua fresca en medio del desierto. No importa cuán intensa sea la sed exterior, siempre tienes de dónde beber. Una de las mentiras más dañinas que creemos sobre el perdón es que debe suceder en un instante, como encender un interruptor de luz. La realidad es que el perdón verdadero es más como plantar un árbol. Primero preparas la tierra, plantas la semilla, la riegas constantemente y con paciencia esperas a que crezca. Hubo una herida en mi vida que pensé haber perdonado completamente, pero semanas después me sorprendí sintiéndome molesto de nuevo. Me frustré conmigo mismo pensando que había fallado. Hasta que entendí que el perdón es un jardín que requiere cuidado diario, no una vacuna que te inmuniza para siempre. El proceso del perdón tiene estaciones, como el año. Hay momentos de invierno donde todo parece muerto y frío, donde el dolor regresa con fuerza inesperada. Luego viene la primavera, cuando empiezas a sentir los primeros brotes de sanidad en tu corazón. El verano llega cuando experimentas días completos sin pensar en la ofensa. Y finalmente el otoño, cuando puedes mirar hacia atrás y ver los frutos de haber elegido el perdón. Pero aquí está la clave. Cada estación es necesaria y cada una tiene su propósito en tu crecimiento espiritual. Durante mi proceso de perdonar una traición muy profunda, hubo días donde tenía que elegir el perdón varias veces en una sola mañana. Era como limpiar una mancha persistente. Requería múltiples aplicaciones del detergente del perdón para que finalmente desapareciera. Al principio me desanimaba tener que perdonar la misma ofensa una y otra vez, pero luego entendí que cada vez que elegía perdonar, mi músculo espiritual se fortalecía. Era como hacer ejercicio. Cada repetición me hacía más fuerte para la siguiente. Lo hermoso del perdón como proceso es que Dios camina contigo en cada etapa. Él no te juzga por tener días difíciles o por sentir que retrocedes. Como un padre paciente que enseña a caminar a su hijo, Dios celebra cada pequeño paso hacia la libertad. Si sientes que necesitas apostar por tu crecimiento espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video que te ayude en este proceso. Y recuerda, el hecho de que el perdón sea un proceso no lo hace menos poderoso, lo hace más humano y más alcanzable para todos nosotros. Perdonar de verdad comienza con una honestidad brutal contigo mismo sobre el daño real que te causaron. No se trata de minimizar el dolor o pretender que no fue para tanto. Es como un doctor que examina una herida. Primero debe ver exactamente qué tan profunda es antes de poder tratarla correctamente. Yo solía pensar que admitir cuánto me había dolido algo era una señal de debilidad, pero aprendí que es el primer paso hacia la sanidad. Solo puedes perdonar lo que primero has reconocido y sentido completamente.
El siguiente paso es tomar la decisión consciente de transferir esa deuda emocional a Dios. Es como cuando llevas una carga muy pesada y finalmente decides ponerla en las manos de alguien mucho más fuerte que tú. Puedes orar algo así: Dios, esta persona me debe justicia, paz y respeto, pero hoy decido transferir esa deuda a ti. Ya no quiero ser el cobrador de esta cuenta. Es una transacción espiritual real donde literalmente cambias de papel, de víctima a persona libre. Algo que me ayudó enormemente fue escribir una carta que nunca envié. En esa carta expresé todo el dolor, toda la rabia, toda la decepción que sentía. No censuré nada, no traté de ser espiritual o correcto. Simplemente vacié mi corazón en papel. Luego, en una ceremonia privada, quemé esa carta mientras oraba, entregando cada palabra, cada dolor, cada expectativa no cumplida a los pies de Cristo. Fue como hacer una cirugía emocional. Dolió intensamente por un momento, pero después vino una sanidad que nunca había experimentado. El perdón verdadero también incluye perdonar las expectativas que tenías sobre esa persona. A veces lo que más nos duele no es solo lo que nos hicieron, sino la desilusión de descubrir que no eran quien pensábamos que eran. Es como mourning, la muerte de una versión idealizada de alguien. Pero cuando sueltas esas expectativas y aceptas a las personas como realmente son, con sus limitaciones y fallas, encuentras una libertad inesperada. Ya no necesitas que cambien para que tú seas feliz. Tu paz ya no depende de sus acciones futuras. Si perdonar a otros es difícil, perdonarse a uno mismo puede ser la batalla más grande que enfrentemos en la vida. Es como estar frente a un espejo empañado por años de autocrítica y culpa, donde solo puedes ver las manchas y los defectos. Hay algo en la naturaleza humana que nos hace más duros con nosotros mismos que con cualquier otra persona. Nos convertimos en nuestros propios fiscales más implacables, presentando evidencia una y otra vez sobre nuestros fracasos, errores y decisiones equivocadas. Y en esa corte interior, raramente nos declaramos inocentes. Recuerdo una época de mi vida cuando cometí un error que afectó profundamente a mi familia. Durante meses, cada mañana despertaba con esa sensación pesada en el pecho, como si llevara una lápida emocional grabada con mis fallas. Me repetía constantemente: si hubiera sido más sabio, si hubiera orado más, si hubiera tomado otra decisión. Era una tortura mental que me impedía dormir bien, disfrutar momentos familiares y sentir la presencia de Dios con claridad. Era prisionero de mi propia culpa, y la celda estaba hecha de arrepentimiento malentendido. La revelación llegó cuando entendí que mi negativa a perdonarme era en realidad un acto de orgullo disfrazado de humildad. Era como decirle a Dios: tu sacrificio en la cruz no fue suficiente para mi pecado específico. Necesito añadir mi castigo personal para que la cuenta quede saldada. Cuando lo veo así, me doy cuenta de lo ridículo que suena. Cristo ya pagó el precio completo, y mi autoflagelación emocional no añade valor alguno a su obra perfecta. Es como rechazar un regalo carísimo porque sientes que no lo mereces. El autoperdón es como limpiar ese espejo empañado con la verdad de quién eres en Cristo. Cuando te ves a través de los ojos de Dios, ves a alguien que es amado incondicionalmente, alguien por quien Cristo consideró que valía la pena morir. Sí, has cometido errores, pero esos errores no definen tu identidad. Eres hijo de Dios, creado con propósito, llamado a grandeza. Y esa identidad no se puede perder por nuestras fallas humanas. Cuando abrazas esta verdad, la libertad que experimentas es como quitarte una armadura oxidada que has llevado por años y finalmente poder mover tus brazos con naturalidad. Si queremos entender el perdón verdadero, no hay mejor maestro que Jesús mismo. En la cruz, mientras los clavos atravesaban sus manos y los soldados se burlaban de él, pronunció palabras que cambiaron la historia para siempre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No esperó a que se disculparan. No puso condiciones. No guardó rencor para después. En el momento de máximo dolor, eligió el máximo amor. Es como si nos estuviera demostrando que el perdón no depende de las circunstancias, sino del carácter del que perdona. Piensa en la mujer sorprendida en adulterio que trajeron ante Jesús. Los fariseos querían atrapar a Jesús en una contradicción entre la ley y la misericordia. Pero Jesús escribió en la tierra algo que hizo que todos se fueran uno por uno, empezando por los más viejos. Luego miró a la mujer con ojos llenos de compasión y le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. No minimizó su pecado, pero tampoco la definió por él. Le dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Es como borrar un pizarrón lleno de errores para poder escribir una historia completamente nueva. El ejemplo más poderoso tal vez sea cuando Jesús lavó los pies de Judas, sabiendo perfectamente que esa misma noche lo traicionaría por 30 monedas de plata. Imagínate la escena: Jesús arrodillado lavando con ternura los pies del hombre que lo entregaría a la muerte. No había amargura en su rostro, no había palabras cortantes, solo amor en acción. Es como servir el desayuno a alguien que sabes que te va a lastimar esa misma tarde.
Requiere un corazón completamente transformado por el amor de Dios. Estos ejemplos no son solo historias bonitas para admirar, son patrones que podemos seguir. Jesús nos está mostrando que el perdón es posible en cualquier circunstancia, no importa qué tan profunda sea la traición o qué tan intensa sea la injusticia. Cuando seguimos su ejemplo, no solo liberamos a otros, sino que nos parecemos más a Él. Y hay algo profundamente sanador en saber que estamos caminando en los pasos del que nos amó primero. Hay una verdad espiritual que muchos prefieren ignorar, pero que Jesús expuso con claridad cristalina en Mateo 6:15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No es un castigo caprichoso de Dios, sino una ley espiritual tan real como la ley de la siembra y la cosecha. Cuando nos negamos a perdonar, construimos un muro espiritual que bloquea nuestra capacidad de recibir la gracia de Dios. Es como cerrar todas las ventanas de tu casa y luego preguntarte por qué no entra la luz del sol. El rencor actúa como una estática espiritual que interfiere con nuestra comunicación con Dios. ¿Has notado que cuando tienes amargura en tu corazón, orar se vuelve más difícil? La Biblia parece menos relevante y esa intimidad dulce con Dios se siente distante. No es que Dios se haya movido, sino que hemos colocado barreras emocionales que afectan nuestra capacidad de sentir su presencia. Es como intentar sintonizar una emisora de radio mientras hay una torre de transmisión poderosa interfiriendo la señal. Lo más trágico del rencor es que nos roba la habilidad de experimentar la abundancia espiritual que Dios tiene para nosotros. Cuando nuestro corazón está ocupado procesando heridas pasadas, no hay espacio para recibir las bendiciones presentes. Es como tener las manos llenas de basura emocional. No puedes recibir los regalos que Dios quiere darte. Nuestras oraciones se vuelven peticiones desesperadas en lugar de conversaciones íntimas. Nuestra alabanza se siente forzada en lugar de fluir naturalmente. Pero hay esperanza hermosa en esta verdad. Tan pronto como elegimos perdonar, esas barreras espirituales comienzan a disolverse. Es como quitar una represa que ha bloqueado un río durante años. El agua comienza a fluir nuevamente, trayendo vida y frescura a todo lo que toca. La presencia de Dios se vuelve tangible otra vez. Nuestras oraciones cobran poder renovado y redescubrimos la alegría de ser hijos amados del Padre Celestial. El perdón no es solo una experiencia espiritual abstracta, sino que transforma cada área práctica de tu vida de maneras que nunca imaginaste. Tus relaciones familiares cambian porque ya no proyectas heridas pasadas en las personas que amas. Es como quitarte unos lentes oscuros que habías llevado tanto tiempo que habías olvidado cómo se veían realmente los colores. De repente puedes ver las buenas intenciones de tu cónyuge, la inocencia genuina de tus hijos y la humanidad frágil de tus padres sin el filtro distorsionador del dolor no resuelto. En el trabajo, el perdón te convierte en una persona completamente diferente. Ya no reaccionas de manera exagerada ante las críticas porque has aprendido a separar tu valor personal de las opiniones de otros. Cuando un compañero te trata mal, puedes responder con gracia en lugar de venganza porque tu pozo emocional no está envenenado por resentimientos acumulados. Es como tener un sistema inmunológico emocional fuerte que puede manejar los ataques sin enfermarse. Las personas comienzan a notarlo y te buscan porque hay algo diferente en tu manera de manejar los conflictos. Tu perspectiva sobre el futuro también se transforma radicalmente. Cuando vives con rencor, el pasado contamina cada plan que haces. Pero cuando perdonas, puedes soñar sin miedo porque sabes que Dios puede sacar belleza de cualquier situación, incluso de las más dolorosas. Es como salir de una habitación sin ventanas y descubrir que hay un jardín hermoso esperándote afuera. Suddenly, tienes energía para proyectos nuevos, para relaciones saludables, para aventuras que habías evitado por miedo a ser lastimado otra vez. Lo más hermoso es que te conviertes en un agente de sanidad para otros. Tu historia de perdón se convierte en un faro de esperanza para personas que están atravesando situaciones similares. Sin siquiera intentarlo, tu paz interior invita a otros a preguntarte cuál es tu secreto. Y cuando compartes tu testimonio de cómo el perdón cambió tu vida, plantas semillas de libertad en corazones que han estado prisioneros durante años. Hay algo fascinante que he descubierto a través de los años. Muchas veces nuestro propósito más grande está directamente conectado con nuestro dolor más profundo. Es como si Dios permitiera que ciertos quebrantos llegaran a nuestras vidas no para destruirnos, sino para prepararnos para ministrar a otros que pasarán por experiencias similares. Cuando finalmente perdonas esa traición, ese abandono, esa injusticia, no solo sanas tú, sino que te conviertes en un sanador para otros. Es como si tu cicatriz se transformara en una estrella que guía a otros hacia la libertad. El perdón actúa como una llave maestra que abre puertas hacia un propósito que ni siquiera sabías que existía. Recuerdo conocer a una mujer que había sufrido abuso durante su infancia y había cargado rencor durante décadas. Cuando finalmente eligió el camino del perdón,
No solo encontró paz personal, sino que descubrió un llamado poderoso a ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Su dolor se convirtió en su ministerio, su herida se volvió su fuerza. Era como si Dios hubiera estado esperando pacientemente a que ella soltara la amargura para poder mostrarle el plan hermoso que tenía preparado desde siempre. Cuando vives con rencor, es como caminar por la vida con un mapa manchado donde no puedes leer las direcciones claramente. Pero cuando perdonas, ese mapa se limpia y puedes ver rutas que antes estaban ocultas. De repente entiendes por qué pasaste por ciertas experiencias, por qué conociste a ciertas personas, por qué Dios permitió que caminaras por ciertos valles oscuros. Todo comienza a tener sentido dentro de un propósito más grande que tu dolor individual. Lo más emocionante es que el perdón no solo te conecta con tu propósito, sino que multiplica tu impacto. Cuando hablas desde un corazón sanado, tus palabras tienen un poder diferente. Cuando sirves desde la libertad en lugar del dolor, tu ministerio toca vidas de maneras sobrenaturales. Es como la diferencia entre una vela que lucha por mantenerse encendida en el viento y una antorcha que arde con fuerza inquebrantable. Tu testimonio de perdón se convierte en combustible para encender la esperanza en otros corazones que han perdido la fe en la posibilidad de ser libres. Hemos recorrido un camino profundo juntos hoy, explorando las profundidades del perdón que Jesús nos enseña en Mateo 6:14-15. Y quiero que te hagas estas preguntas honestas en este momento. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar? ¿Hay algo en tu pasado que has estado cargando como una piedra pesada en tu corazón? ¿Te has perdonado a ti mismo por esas decisiones que aún te atormentan en las noches silenciosas? Estas no son preguntas cómodas, pero son las preguntas que pueden cambiar el rumbo completo de tu vida. El perdón no es un destino al que llegamos una sola vez, sino un estilo de vida que elegimos cada día. Es como aprender a caminar después de haber estado sentado durante años. Al principio se siente extraño, incluso incómodo, pero con cada paso te vuelves más fuerte. Cada vez que eliges perdonar una ofensa pequeña, estás fortaleciendo tu músculo espiritual para esas batallas más grandes que inevitablemente llegarán a tu vida. Estás entrenando tu corazón para responder como Jesús respondió. Quiero dejarte con esta imagen poderosa. Imagínate dentro de 5 años mirando hacia atrás a este momento. ¿Cómo será tu vida si eliges el camino del perdón hoy? Visualiza la paz en tus relaciones, la libertad en tu corazón, la cercanía íntima con Dios que fluye sin obstáculos. Ahora imagínate cómo será tu vida si sigues cargando ese rencor otros 5 años más. La diferencia entre estas dos versiones de tu futuro se decide hoy, en este momento, con la decisión que tomes cuando termines de ver este video. El perdón es tu derecho divino como hijo de Dios. No permitas que nadie ni nada te robe la libertad que Cristo compró para ti en la cruz. Hoy puede ser el día que marque un antes y un después en tu historia. Hoy puede ser el día que finalmente sueltes esa carga y camines hacia el propósito hermoso que Dios tiene preparado para ti. La decisión está en tus manos, pero el poder para perdonar viene del cielo. Si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a tomar una acción importante ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque tenemos más contenido poderoso que puede transformar tu vida espiritual. Segundo, comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar este mensaje sobre el perdón. Y tercero, déjame un comentario contándome qué fue lo que más impactó tu corazón de todo lo que compartimos hoy. En el próximo video vamos a hablar sobre cómo la fe puede transformar las situaciones más difíciles de nuestra vida. Así que no te lo puedes perder. Te veo pronto y recuerda, el perdón es tu puerta hacia la libertad. Nos vemos en el próximo video.